Acompañarnos en este jueves 4 de enero de 2024. Estábamos escuchando a Elvis Presley porque resulta que revivirá, pero como holograma para un espectáculo inmersivo. Aún no hay mucha información al respecto, pero promete que será una experiencia de concierto asombrosa, que no dudamos en ello, porque pues tiene un gran material para poder darse el lujo de hacer todo un show que seguramente disfrutarán muchísimos de sus fans. También hoy es el Día Nacional del Periodista. Hay que recordar que se celebra este 4 de enero en conmemoración del fallecimiento de Manuel Caballero, considerado el padre del periodismo moderno en el país. Caballero fue un periodista y escritor que revolucionó el gremio en la época del Porfiriato y defendía la libertad de expresión y la discusión pública como motores de la democracia. Así comenzamos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la bienvenida y comenzamos con las noticias. Lenia Batres asumió el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra presidenta Norma Piña le entregó la toga magisterial y la credencial que la convierte oficialmente en ministra del máximo tribunal. Recibe usted esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este tribunal. En su primer discurso como ministra, Lenia Batres criticó a los integrantes de alto tribunal. Escuchemos. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte. Además, la Barra Mexicana de Abogados pidió a Lenia Batres desempeñar su papel como ministra de la Corte con objetividad e imparcialidad. El director de Pemex, Octavio Romero, reconoció que la paraestatal llegará al fin del sexenio, pero con déficit. En otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas fueron liberados y no rescatados por las autoridades. Así lo dijo. Pues había mucho gobierno. Ahora, en la zona, y decidieron dejarlos libres. ¡Qué bueno! Sanos y salvos. En Tabasco, tiendas de autoservicio de conveniencia y comercios locales de la ciudad de Villahermosa fueron asaltados simultáneamente, esto por grupos de delincuentes con armas largas y los rostros cubiertos con pasamontañas. Al respecto, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, informó que fueron detenidos 8 presuntos criminales relacionados con estos robos. Y esta tarde fue asesinado el regidor del ayuntamiento de Cuautla, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, mientras se encontraba al interior de un gimnasio donde fue atacado por sujetos armados. Por último, Santiago Nieto pidió licencia como procurador de justicia de Hidalgo para contender por una senaduría por Morena. De esto y mucho más le tendremos después del corte, así que no se vaya, lo espero. Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 8 minutos, y le comentaba en el resumen que Lenia Batres asumió el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Antonio Jiménez, muy buenas noches, tú nos tienes los detalles. Adelante, Juan Antonio. Gracias, muy buenas noches. Durante su primer mensaje como ministra, Lenia Batres Guadarrama criticó los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que asume con honor que le digan que ella es la ministra del pueblo. En sesión solemne donde se le impuso la toga, el PIN y su credencial, la ministra Batres acusó que no se tiene un alto tribunal subordinado a la Constitución, además de que se han creado instancias que no tienen sustento constitucional y con ello se prolongan los procesos. Repitió lo que mencionó en la Cámara de Senadores, donde dijo que los ministros no acatan a la Carta Magna al recibir salarios superiores a los del jefe del Ejecutivo, y agregó que también interfieren en las decisiones del Poder Legislativo. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del Poder Legislativo que fue electo democráticamente. Durante su discurso fue interrumpida con aplausos en 2 ocasiones y dentro del pleno, solo las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz aplaudieron sus palabras. Lenia Batres dijo que con su llegada habrá visiones críticas del Poder Judicial y añadió que quien crea que pueden ridiculizarla por provenir del pueblo mexicano, esto le da fuerza y grandeza. Vamos a escuchar. Que recibo con esa dignidad.
ministra del pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. La ministra Yasmín Esquivel, por su parte, subrayó que Lenia Batres es la 15ª mujer ministra en la Suprema Corte y que en la actualidad hay 5 mujeres que integran el Pleno del Alto Tribunal, lo que constituye un hecho histórico, al considerar que en los más de 200 años de su historia han existido más de 500 hombres. Cintia, es el reporte que te tengo. Gracias, Juan Antonio. Excelente noche. Gracias, buenas noches. Y de ahí me voy a Tabasco porque le comentaba que tiendas de autoservicio, de conveniencia y comercios locales de la ciudad de Villahermosa fueron asaltados simultáneamente, esto por grupos de delincuentes con armas largas. Tengo a Gilberto Quesada, corresponsal en Tabasco, quien ya está con nosotros. Muy buenas noches, Gilberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cintia, amigos del auditorio? Importante decirle a la audiencia de Fórmula que estos hechos comenzaron por ahí de la 1 de la tarde. Y poco a poco se dio un modus operandi, una forma más o menos parecida en cómo los estaban haciendo y en dónde se estaban llevando a cabo. Varias colonias fueron atacadas por estos delincuentes y según el dato de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tengo que en la colonia Río Viejo, Guadalupe Borja, Gaviotas, en la carretera Macuspana Villahermosa, fueron los puntos en donde se detuvieron ya a 8 personas en estos casos. Hay una declaración interesante del gobernador en donde se habla de que siguen trabajando porque nadie le va a arrebatar la tranquilidad, la paz y la seguridad a los tabasqueños. Así como sucedió el 23, así como sonaba para el día 24, hoy una vez más la zozobra se dio en el estado de Tabasco. La reacción fue lo que llevó a esta detención y vamos mejor a escuchar lo que dice Carlos Manuel Merito Campos, gobernador de Tabasco. Apreciable pueblo de Tabasco, ante los diversos hechos delincuenciales que se han cometido el día de hoy, de manera inmediata de instrucciones a las áreas operativas de seguridad para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Lo he dicho y lo reitero, Tabasco no es ni será rehén de la delincuencia. Quien la hace, la paga. En Tabasco, la justicia, la seguridad y la paz están garantizadas para la tranquilidad de las familias tabasqueñas. Como resultado de este operativo, hasta ahora han sido detenidos 8 presuntos delincuentes relacionados con estos hechos. Reafirmo que con inteligencia, coordinación, estrategia y responsabilidad seguiremos combatiendo la delincuencia en cualquiera de sus versiones. Estén atentos a los canales oficiales del gobierno del Estado a fin de evitar la desinformación. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Y con ese punto de estar atentos a la desinformación, recordar que a finales del año pasado se homologó a los medios de comunicación que, entre comillas, desinformaban junto con la delincuencia que le arrebató en esos momentos la seguridad, la tranquilidad a la ciudadanía. Hoy, Cintia, amigos del auditorio, hubo situaciones en donde varios familiares llamaban para saber si había transporte público, si de las escuelas estaban saliendo temprano. Hay algunas que ya están en clase, sobre todo las extracurriculares, y hubo muy en específico una cadena de tiendas local, me voy a permitir, Super Sánchez es la primera cadena que dice, por la seguridad de la ciudadanía, de nuestros clientes y de nuestros empleados, esto último subrayado, cerraron horas antes, prácticamente al mediodía, empezaron a cerrar todos estos establecimientos por seguridad específico de su personal, de los clientes y de la ciudadanía. Algunos de estos establecimientos fueron los que resultaron víctimas de la delincuencia y están avisando si es por falta de garantías, si es por falta de seguridad, pero que mañana todo regresará a la normalidad con base en lo que suceda en el transcurso de la noche. Sí, estoy contigo. Pues ahí está, esperemos, Gilberto, que mañana todo vuelva a la normalidad y pues bueno, a ver cuántos días más pasan para que no se registre otro hecho de violencia, que pues ya parece que el estado de Tabasco pues ha sufrido sobre todo al final del año y ya comenzando pues no empieza nada bien, ¿no? Difícil el comienzo, difícil con esta situación
situación de la inseguridad. Sí. No queremos que sea un punto de estar todos los días informando de este tipo de cosas. Tenemos 1001 cosas que informar, sí, de muchas aristas, y de la inseguridad en verdad quisiéramos no informar. Sin embargo, en el momento que suceda algo, estaremos atentos para compartirlo con la audiencia de Telefórmula. Gracias, Gilberto, te agradezco mucho. Cintia, buenas noches a todos. Pues ahí está. Y en otro acto de violencia, esta tarde fue asesinado el regidor del Ayuntamiento de Cuautla, Alfredo Giovanni Lezama. Liliana Sámano, tú nos tienes los detalles de esta información, pues desafortunadamente que tenemos que dar en este inicio de 2024 y comenzamos con violencia en los estados y pues no es la excepción Morelos. Así es, Cintia, un gusto saludarte y a la audiencia también. Lamentablemente, a plena luz del día, a las 16 horas de este jueves 4 de enero, al interior de un gimnasio ubicado en pleno centro de Cuautla, uno de los municipios que colinda con la zona metropolitana de Cuernavaca al oriente de la entidad, pues hombres armados irrumpieron en este espacio de ejercitación para arrebatar la vida del regidor Alfredo Giovanni Lezama, quien durante 3 periodos municipales había ya ostentado este cargo, un connotado panista quien fue consejero jurídico de algunos diputados del partido albiazul en el Congreso del Estado de Morelos y que también estaba buscando el cargo para 2024 como diputado local. Ya era precandidato del Partido Acción Nacional a diputado local. Se había ventilado, aunque no de manera oficial, que el regidor había recibido presuntas amenazas de muerte y lamentablemente estas se cumplieron la tarde de hoy jueves, cuando, insisto, personas armadas irrumpieron en el gimnasio donde se encontraba el regidor panista y lo ultimaron con violencia. De los agresores solo se sabe que huyeron y, por supuesto, no hay rastros de ellos ni detenciones después de este artero crimen. Cintia, es la información desde Morelos. Gracias, Liliana. Estaremos al pendiente si salen más detalles de este caso. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. Igualmente para ti y la audiencia. Ahí nuestra compañera Liliana Sámano, corresponsal de Morelos. Y pues vamos a cambiar de tema. El INE pues ya tiene definidas las fechas clave de la elección de este 2024, en el que se decidirá quién encabezará la presidencia de la República el siguiente sexenio. Me da mucho gusto poder saludar a Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, quien ya está con nosotros. Muy buenas noches, Edmundo, ¿cómo está? Muy buenas noches, Cintia, muy bien, afortunadamente, deseándote a ti, a tu familia y a la audiencia un próspero, feliz año 2024. Sin duda será un año complejo, marcado por elecciones y, como bien lo señalabas, el Instituto Nacional Electoral ha definido ya un calendario y creo que en esta primera colaboración con ustedes este año es importante dar cuenta de en qué consiste este calendario. Es un calendario muy amplio, con cerca de 700 actividades distintas que llevarán a que el próximo 2 de junio sea la jornada electoral más grande, pero me voy a detener ahora tal vez en aquellos hechos más relevantes que nos van a llevar a esa jornada del 2 de junio. Primero, se ha dicho mucho que esta será la elección más grande de la historia de nuestro país. Y sí es así, empezando porque hasta el momento el listado nominal se va a cerrar el próximo 30 de abril, pero hasta el momento están cerca de 98 millones de ciudadanas y ciudadanos que están registrados en el listado nominal. Esto quiere decir que somos los que podemos acudir a las urnas, tenemos el derecho de hacerlo, y de esos 98 millones que están hasta el momento registrados, el 52% son mujeres, el 48% somos hombres. Pero además estarán en juego 20,375 cargos de elección popular en los más diversos niveles de elección, desde la presidencia de la República hasta el más pequeño de los municipios, pasando por el Congreso de la Unión, los congresos de los estados y diferentes cargos de elección popular. Pero además son 8 las gobernaturas que están en juego este año: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán,
y sin duda la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Solamente para tener una idea de por qué hablamos de que esta es la elección más grande de la historia de nuestro país, el número de cargos, el número de electores y los cargos en juego creo que ilustran muy bien el por qué la calificamos así. ¿Sí? Ahora vayamos mes a mes hasta llegar al 2 de junio. Perfecto. Este mes de enero, el 18 de este mes, terminarán lo que se llaman las precampañas federales, porque los procesos locales tienen calendarios que luego empatan con el federal, pero luego tienen algunas particularidades y son distintos. Por lo tanto, me voy a referir en particular a las elecciones federales, es decir, a las que llevarán a la elección del presidente de la República o la presidenta en su caso, y a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estas precampañas, que es el periodo en el cual los partidos políticos, las coaliciones de los partidos definen quienes encabezarán sus propuestas ante la ciudadanía de candidaturas, termina este 18 de enero. Y se abre un largo periodo que va hasta el inicio de las campañas, que será el 29 de febrero, en lo que se llama el periodo de intercampaña. Es un periodo complicado porque la ley se definió así para que era el momento en el cual, si había alguna inconformidad de un militante de un partido político que no haya quedado en alguna candidatura, pudiera recurrir a las instancias internas de los partidos o a los tribunales electorales para dirimir sus diferencias. Pero lo interesante en este caso será que está previsto que en este largo periodo, que prácticamente será de mes y medio, los candidatos, las candidatas deben guardar silencio, y veremos si realmente se cumple esa regla o se va a complicar el litigio para las autoridades electorales, sea el INE, los tribunales locales o el Tribunal Federal, para hacer cumplir la ley que mandata que deben guardar silencio quienes aspiran a un puesto de elección popular hasta el inicio de las campañas, que, como ya te mencionaba, será hasta finales del último día de febrero de este año, que por cierto será bisiesto, y correrán de abril en adelante. Ahora bien, en febrero, ¿qué tenemos? Es una fecha muy importante porque el 1 de febrero se instala el Congreso de la Unión, y recordemos que el presidente de la República anunció que adelantará sus propuestas de reforma al Poder Judicial y eventualmente una reforma electoral que había anunciado para septiembre. Adelantará que llevará esas propuestas a la instalación del Congreso desde el primer día que esté instalado, que es decir, en febrero. Sí. Y yo creo que lo hace con un propósito de incluir temas a la propia campaña electoral y él mismo es ser protagonista de la misma, lo cual está prohibido en la Constitución. Ya el INE en reiteradas ocasiones ha llamado la atención al presidente de la República de que evite hacer estos pronunciamientos, ya que contraviene la propia Constitución y las normas en la materia. Por eso creo que la instalación del Congreso será un momento muy importante que marcará en buena medida también el ritmo, el tono, el litigio de las propias campañas electorales. Pero es una fecha también muy importante para nosotros como ciudadanas y ciudadanos, porque a partir de febrero el Instituto Nacional Electoral irá a tocar la puerta de los hogares de nuestro país buscando a 13 millones de ciudadanas y ciudadanos que puedan hacerse cargo de la custodia, el cuidado de las casillas el 2 de junio. Ya el INE sorteó y quedó el mes de marzo para los ciudadanos y ciudadanas que nazcan en el mes de marzo, y de ahí se va a ir, si no se reúnen los 13 millones en marzo, se irá a abril, a mayo, así sucesivamente, para buscar a la ciudadanía que serán los responsables de recibir la votación de sus ciudadanos. Y es muy importante tener presente esto para abrir nuestras puertas a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y aceptar, es lo que yo diría, esta gran responsabilidad, y garantizar de esa manera que el sello ciudadano sea el que marque la organización de las propias elecciones. En marzo, como ya te mencionaba, empezarán ya formalmente las campañas federales,
para la presidencia de la República, senadores y diputados. Pero también el 1 de marzo empiezan las campañas en la Ciudad de México y para las gubernaturas de Jalisco y Yucatán. El 2 de marzo será el inicio en Guanajuato, el 16 en Tabasco y en Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz hasta el 31 de marzo. Como te decía y le decía a nuestra audiencia, los calendarios electorales son distintos para el federal y para los procesos locales. Ahora, en abril vienen eventos muy relevantes. Primero, habrá 2 de los 3 debates presidenciales que ya fueron definidos por el Instituto Nacional Electoral. Uno será el domingo 7 de abril y el otro el 28 de ese mismo mes. Y como ya lo vivimos en el 2018, pues estos debates con nuevos formatos lo que buscan es exponer a la ciudadanía a las candidaturas que se hayan registrado y que conozcamos de viva voz en una confrontación directa, esperemos que un debate abierto, fluido, ágil, las principales ideas para que nosotros tengamos más elementos en el momento de acudir a las urnas. Perfecto. En mayo, el 19 de ese mes, será el tercer debate, el último debate entre los contendientes a la presidencia de la República, y ese 29 de mayo concluye el proceso de las campañas. Recordemos que el 2 de junio es la jornada electoral y hay 3 días de lo que se llama la veda electoral para que la ciudadanía reflexionemos sobre el sentido de nuestro voto. El 2 de junio, la jornada, y esa misma noche van a acontecer 2 eventos que son de suma importancia. Primero, inicia el registro del PREP, el registro de resultados preliminares, que se abre a las 8 de la noche de ese día de la jornada electoral. Recordemos que las urnas se cierran a las 6 de la tarde. A las 8 empieza el registro de las actas y el PREP estará abierto hasta 24 horas posteriores al cierre de las casillas electorales. Y es muy importante porque ahí vamos a tener resultados directos de las propias casillas. Yo esperaría que alrededor de las 2 de la mañana del 3 de junio ya el 90% de las casillas estén registradas en el PREP y ya nos marque una tendencia muy clara de cómo van los resultados. Pero al mismo tiempo, esa misma noche, estará corriendo ya el conteo rápido y esperemos que a las 10:30 del 2 de junio tengamos resultados ya el conteo rápido, por lo menos por lo que hace a la presidencia de la República. Esta es una muestra estadística, pero ya dado el tamaño de la muestra que levanta el Instituto Nacional Electoral, nos dará una aproximación muy certera a cuál será el resultado. Y esperemos que el INE, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pueda a través del conteo rápido y del PREP darnos a la ciudadanía con toda oportunidad resultados para cerrar la incertidumbre que arroja cualquier proceso democrático. El 9 de junio es un día muy importante también, es el domingo siguiente a la jornada electoral, porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral da a conocer los resultados oficiales, tanto ya de la presidencia de la República como de las diputaciones y senadurías federales. Julio será un mes de litigio y donde el Instituto Nacional Electoral además dará a conocer los resultados de la fiscalización de los recursos que usan los partidos políticos, las y los candidatos en el despliegue de sus campañas. Y esto es un dato muy relevante porque a más tardar en la primera quincena de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificará la elección presidencial. Es decir, el tribunal es la última y única instancia que da a conocer finalmente el resultado ya arrojado por las urnas y dado a conocer por el INE, pero después de haber desahogado todas las diferentes quejas, inconformidades que se pudieron haber presentado, al mismo tiempo que verifica que la fiscalización
de arroje resultados de que el origen y destino de los recursos que usaron las y los candidatos sea el que está previsto en ley y no haya ningún impedimento para descalificar la elección. De ese tamaño la responsabilidad que tiene el Tribunal Electoral, que lamentablemente solamente en este momento cuenta con 5 de los 7 miembros que debería tener. Sí. En septiembre iniciará, el 1 de septiembre, el nuevo Congreso. Se instalará la nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores, resultado de las elecciones del 2 de junio, y por primera vez, el 1 de octubre, asumirá la presidencia de la República, ya que antes se hacía el 1 de diciembre, ahora será el 1 de octubre, quien resulte ganador o ganadora de las contiendas del 2 de junio. De manera muy resumida, Cintia, porque habría que entrar a muchos detalles, es el calendario que nos espera en este complejo, interesante, intenso año electoral que viviremos en 2024. Pues ahí está, vaya Edmundo, año que nos espera, todas estas fechas, como dices, pues es un pequeño resumen de este calendario electoral del 2024, todos los eventos que va a haber, y pues le vamos a dar seguimiento puntualmente a cada uno de ellos en este espacio. Te agradezco mucho tu tiempo, Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE. Gracias por darnos una ampliación de todo este tema y las fechas muy importantes que debemos de tener en el calendario para tomarlo en cuenta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a ti y de nuevo, feliz 2024. Feliz año, un abrazo también para ti, Edmundo. Pues ahí está Edmundo Jacobo con toda esta información muy importante para este 2024. Y ahora vamos a noticias internacionales porque ocurrieron 2 hechos distintos en Estados Unidos. Le vamos a hablar acerca de un tiroteo en Iowa y también un choque de trenes en Nueva York, en Manhattan. Y para eso tenemos a nuestro corresponsal Francisco Villalobos. Muy buenas noches, Francisco. Un abrazo muy fuerte y te deseo feliz año antes que nada. Igualmente, querida Cintia, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. Tristemente, querida Cintia, no solamente vamos a hablar de un tiroteo, pero acaba de pasar otro tiroteo más. Esto en la capital de Luisiana, en Baton Rouge. También 5 lesionados y una víctima mortal debido a esta balacera. Pensaba que íbamos a hablar de la 4ª balacera en lo que va de este 2024. Ahora son 5 balaceras masivas en lo que va del 2024. Primero comenzó la primera de 2 de este 4 de enero, al pie de las 7:15 de la mañana, en el muy, pero muy rural estado de Iowa, al noroeste de Des Moines, su capital, en la población de Perry, en el primer día de clases, o sea, después de las vacaciones de Navidad, en una preparatoria, donde también, especialmente por lo pequeño que es la preparatoria, es secundaria y preparatoria. La escuela se llama Perry High School, pero también van los niños de secundaria a esta escuela, y pues precisamente un individuo abrió fuego también de manera indiscriminada en la escuela, matando una criatura de 6º año de primaria, o primer año de secundaria, dependiendo en qué distrito escolar estés, pero lo mata, hiriendo también a 5 también, y acabando también obviamente el abatido por las autoridades de esta muy, pero muy rural población al noroeste de Iowa, un estado donde, por cierto, ahí están los candidatos republicanos debatiendo precisamente. Ahorita está Ron DeSantis, el gobernador de Florida, hablando precisamente de sus aspiraciones presidenciales. Van a haber elecciones de primarias de los republicanos en ese estado en 2 semanas, y pues, o sea, es el corazón ahorita de la política, y está pasando este maldito cáncer otra vez en Iowa. Y en Luisiana, te acabo de mencionar, los datos todavía no nos han llegado muy claros, pero sí el número de víctimas, 5 lesionados, una persona fallecida, esto en la capital de Luisiana, en Baton Rouge. Esto por el tema de las balaceras. Rápidamente, en Nueva York, las líneas 1, 2 y 3 del metro fueron afectadas por un descarrilamiento. Al parecer, un tren cargado de pasajeros, entre 300 y 500 pasajeros a bordo, roza a un tren que estaba, digamos, recibiendo servicio, cargado con trabajadores, especialmente del metro, causó un descarrilamiento. O sea, no chocan directamente, si no estuviéramos hablando de una tragedia, pero sí causando este descarrilamiento, suspensión de línea y 26 personas lesionadas. Perfecto, pues ahí los datos. Muchísimas gracias, Francisco, por este reporte de última hora. Que tengas una excelente noche. Seguimos al
pendiente. Muy buenas noches. Pues ahí están las noticias internacionales. Yo voy a una pausa y no se vaya, porque de regreso el doctor Leonardo Curcio tuvo una plática muy interesante con Verónica Ortiz, analista política. Voy a una pausa, volvemos. Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 38 minutos y vamos a platicar acerca de política. Por supuesto que se encuentra con nosotros Verónica Ortiz, analista política. Muy buenas noches, gracias. Nuestro tema favorito para empezar el año, mi querida Verónica. Sí, buenas noches. Feliz año. Gracias, igualmente, felicidades. Oye, año electoral. Por supuesto, no habrá más tema. No. Todavía tenemos precampañas. Sí. Esperamos que Movimiento Ciudadano diga finalmente si va a tener o no candidato. Pero ¿cómo te imaginas el año? ¿Va a ser un año de estos duros, de profunda polarización, Verónica? Yo creo que sí, Leonardo. Yo creo que todo indica, y así como terminamos el año, me parece que sí va a ser un periodo de mucha polarización rumbo a la elección más grande, ¿no?, de la historia, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no por ser trillado es menos cierto. Tenemos un padrón electoral de 98 millones Congreso, de habitantes, 9 entidades federativas y no sé cuántos municipios en todo el país. Sí, municipios, congresos locales, es enorme, ¿no? Es enorme, digamos, son más de 2,000 puestos en disputa, y creo que el ambiente efectivamente es de mucha polarización y de mucha incertidumbre también, porque lo que hemos visto, y así como cerramos el año pasado, en un ambiente pues déjame decirlo, de deterioro institucional, de erosión institucional, y resulta que las principales organismos en los cuales descansa digamos, la operación, el funcionamiento y la calificación de la elección, y sobre todo de esta elección tan importante, han estado completamente bajo asedio, y no solo bajo asedio, sino también con cambios, ¿no?, en su estructura. Me refiero al Tribunal Electoral, un tribunal que no está completo, un tribunal que ha cambiado de presidente, ¿no?, 5 veces en los últimos años. Entonces, difícilmente puedes transmitir digamos, un ambiente de tranquilidad, de certidumbre con este tipo de cuestiones. Además, una amenaza todavía del presidente de enviar justamente una iniciativa para terminar con los organismos Tú eres abogado, entonces, además de analista político. ¿Puede enviar una iniciativa para eliminar a los órganos electorales locales en pleno proceso electoral? No, bueno, a ver, aquí el principio que operaría en todo caso es que definitivamente ya el proceso electoral de 2024 ese no se puede tocar y debería de regir bajo digamos, con las instituciones y con las leyes que están aprobadas en este momento. Pero el solo hecho de que lo puedas, digamos, proponer, y que estés insistiendo en que lo propones porque son organismos que no sirven para nada y que no le hacen un favor a la ciudadanía, cuando lo que se busca justamente pues es, ¿no?, generar contrapesos sobre todo, y de alguna manera dar justo al revés, certidumbre a la gente. ¿Y qué busca el presidente con eso? Desincentivar que la gente vote, sí, y así sus clientelas y toda su, digamos, el aparato, el voto duro del gobierno, sí, baste para ganar la elección. Mira, yo creo que sí, yo creo que busca 3 cosas. Una, la desincentivar. Otra, prever una situación que pueda ser desfavorable. Evidentemente, hasta el cierre de año tenemos una intención de voto por Morena, y la alianza de Morena obviamente muy superior a la de digo, casi con 30, a lo mejor 30, digo, y hay que tomar todo esto de las encuestas con un grano de sal, pero me refiero, pues tienes entre 10 y 30 puntos de diferencia, por ahí estará en medio la verdad, yo creo, frente a la alianza de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que quizá esta información no esté tan certera y tan corroborada, que te puedas llegar a topar con una elección muy reñida, por ejemplo, que pueda a lo mejor generar esta idea de que no voy a reconocer los resultados si no se da, o voy a cantar fraude en el caso de que... Un INE que ha sido debilón, sí, o sea, ya vimos el año pasado que no hizo su tarea, sí, de ponerlos en orden. Y la tercera razón por la que creo que lo hace es para forzar a Movimiento Ciudadano a unirse y votar con ellos, porque no hay que perder de vista que las reformas constitucionales, para pasarlas necesitas el voto calificado en ambas cámaras, o sea, ¿tú crees que va a haber fosforena este año? Pues muy probablemente
sí es que la votación, ¿no? A ver, no creo que pasen en este momento, pero el objetivo del presidente es de alguna manera, digamos, forzarlos a que voten con ellos. En el Senado sí tendría la mayoría calificada, en diputados le faltarían alrededor de 30 diputados, pero pues sí puedes dar un golpe sobre todo a eso, a la credibilidad de las instituciones, o al revés, o decir es que, ven, hubo fraude, yo ya decía que no funcionaban y que no estaban al servicio del pueblo, etcétera. Entonces, a finales del año, Xóchitl Gálvez decía, presidente, no se meta, no le digo cállate chachalaca por no faltarle a su investidura, pero de todas maneras lo dijo. El presidente no se va a callar, ¿no? No, y creo que se va a meter. El proceso electoral va a estar presente. Y con estas reformas constitucionales que aspira a ser, no solo el coordinador de campaña, sino casi el candidato, ¿no? No, pues casi, justamente. Lo importante es lo que diga yo, no lo que diga Sheinbaum. Yo creo que lo que busca es de alguna manera seguir estando en el discurso, en el imaginario. Él dijo que había renunciado, digamos, al bastón de mando y que el movimiento ya lo dirigía Claudia Sheinbaum. Creo que nos queda claro de que pues nada más entregó el bastón pero no el mando, y en todo caso y creo hay que ver si el bastón no era de no era de ese, exactamente, quedaba hueco totalmente, parecía de piñata, pero sí creo que la intención es de alguna manera, o sea, el presidente sabe que él es el que tiene, por ejemplo, los altos índices de popularidad, esos no son transmisibles, es decir, es muy difícil que tú tengas ese nivel de aprobación en la persona de alguien más. Y entonces, Claudia nunca los tuvo como jefe de gobierno. Por supuesto que no, y entonces lo que él quiere es seguir estando, no va a estar su nombre en la boleta, pero de alguna manera estar tan presente que justamente tú cuando vayas a las urnas, pues claramente, básicamente digas, es que es votar por López Obrador, aunque esté en el nombre de Claudia Sheinbaum. ¿Hay riesgo de que descarrile constitucionalmente la elección con tantas intervenciones? Mira, yo creo que el riesgo está. Me parece muy poco probable que el INE o el tribunal, así como están en este momento, vayan a tomar una decisión de esas. Recuerda que el tribunal, cuando la elección de Fox en el 2006, ¿no? Cuando Fox era presidente, que ganó Calderón. Exacto, la que ganó Calderón, y que dijeron, bueno, que había tenido una intervención que pues estuvo cerca de poder descarrilar. Bueno, creo que pues la verdad esa se queda chica con lo que estamos viendo ahora. Lo veo muy difícil que vaya a haber consecuencias, pero sí creo que enrarece muchísimo el ambiente, sobre todo porque vas a tener esta confrontación permanente con la oposición, que va a estar señalando que el presidente se está metiendo, qué tal. Entonces creas evidentemente una cancha dispareja y no creas las condiciones para que se lleve una elección en paz. No creo que se llegue a las consecuencias, pero sí llegas a una elección con el ambiente muy enrarecido. Porque el dilema será, el presidente propone desaparecer los órganos autónomos del Estado, propone una integración diferente del Poder Judicial. Sí, claro. El tema es, ¿la gente estará votando por esa propuesta de un presidente invernal o eso lo suscribe a pie juntillas Claudia Sheinbaum? Es decir, eso es el inicio del gobierno, cepillarte toda la institucionalidad republicana. Digo, si eso es lo que se va a votar, la gente lo debe tener claro, ¿no? No, por supuesto, y además fíjate cómo va la secuencia, porque si el presidente presenta ese paquete ahora, que no tiene las mayorías calificadas, evidentemente lo hace sabiendo que no va a pasar en este momento. Entonces, él lo que está tratando de hacer es la necesidad de que la gente vote no solo por Claudia como presidenta, sino por Morena con amplia mayoría en ambas cámaras. Y entonces, efectivamente, como dices tú, la primera acción que tendría que llevar a cabo Claudia Sheinbaum, y creo que ya lo está suscribiendo así a pie juntillas, porque ya lo mencionó desde el año pasado, es que la primera acción va a ser efectivamente pues mandar ese paquete de iniciativas para que entonces sí, con las mayorías calificadas que aspiran a tener, entonces se realice digamos, esos cambios que verdaderamente sí darían la puntilla a una democracia tan frágil. A mí lo que no me resulta claro es que si no tienen la mayoría absoluta, o sea, si no se aprueban las reformas constitucionales, automáticamente ya tienes a un gobierno que perdió, ¿no? Igual que perdió el plan, la reforma electoral y otras muchas en las que ha salido derrotado. Si Claudia Sheinbaum sostiene eso, va a empezar su gobierno con una aporía, ¿no? Es decir, o sea, con una propuesta que fue derrotada en las urnas si no llegara a tener la mayoría absoluta. Y déjame decirlo sin tonos irónicos.
O sea, aquí ironizamos mucho con Milei, que la solución era desaparecer, en este caso, al Banco Central de la Argentina, y ya vemos los resultados. Pero aquí nos están proponiendo, pues no te diré exactamente lo mismo, pero una cosa muy grave. Tarín Marín, o sea, aquí hay que quitar toda la institucionalidad republicana, y la gente dice, oiga, ¿cómo es posible que los argentinos crean que eso es una solución? Bueno, va a resultar que nosotros nos las creemos también. Sí, y yo creo que en la forma en la que el presidente, porque es un político muy hábil, efectivamente tú dices, si la reforma se presenta sabiendo que no se va a pasar, pues cualquiera diría va a ser una derrota, a menos de que el presidente la tome que como esta parte victimizante de decir no me dejaron hacerlo, ahora es el momento en que cobremos revancha y entonces necesitamos las mayorías calificadas para hacerlo. Creo que ahí la narrativa es en donde podría darse ese giro, porque evidentemente se sabe que es una reforma que como están actualmente en la legislatura no pasaría, pero creo que la narrativa que busca es digamos, echarle la culpa justo a la oposición. Te detengo ahí. ¿Puede poder económico, digamos, el entorno internacional, Estados Unidos concretamente, ver eso? O sea, estás desmontando un sistema republicano, y aquí, más allá de opiniones, finalmente estás diciendo, oiga, ¿en serio va usted a desintegrar el poder judicial, que es un elemento de certidumbre en casi cualquier república, para apostar por un mecanismo que abre pues todo tipo de incentivos, incluido que los narcos puedan meter dinero para elegir magistrados o ministros? No, imagínate, o sea, podríamos tener... No estamos hablando... Y me voy a la COFESE. La COFESE es un órgano, igual que el IFT, pactados dentro de la estructuración, en el Telecam primero y el TEMEC ahora, sí, claro, por supuesto. ¿Y ahora México qué va a hacer? O sea, ¿nos vamos a convertir en el Bukele de la América del Norte? Bueno, yo creo que es muy pertinente lo que señalas, y efectivamente el tema, además porque es un tema recurrente de decir, a ver, Estados Unidos, nuestro socio y vecino, va a permitir que hagamos esto. A ver, Estados Unidos está metido en unos problemas peores que los nuestros, con una clase política, pues yo diría que casi igual de disfuncional, y con una población y un electorado totalmente dividido y polarizado. Entonces, primero hay que ver cómo se resuelven estos temas. Creo que Estados Unidos está pendiente de México más por los dos temas que le importan, que son migración y fentanilo. Pero efectivamente, si esto empieza a tomar más tracción, y si una campaña, ahora sí, formal, previa a las elecciones, tiene como principal promesa el revertir la institucionalidad democrática, el desaparecer o cambiar totalmente tribunales, al INE, la elección de ministros de la Corte y demás, quizá ahí se puedan empezar a encender ciertas alarmas. Pero, ojo, yo no digo que Estados Unidos intervenga en el proceso electoral mexicano, simplemente levantar la ceja y decir, oye, si tú y yo tenemos un negocio de $1 billón, yo debo decir, oye, Verónica, no puede ser que quites los auditores, no puede ser que quites todos los controles, los mecanismos judiciales que garantizan mi inversión. En todo caso, ahí te quedas tú con tu país, ¿no? No, claro, sobre todo, y además tú tocaste el punto. No creo que vayan a decir, a ver, yo me meto como un imperialista, pero decir, no puede ser que México, un país abierto, un país que es miembro de pleno derecho del TEMEC, de pronto rompa todas las reglas. Bueno, es que ahí ese es un punto muy importante el que tocas, porque además de que este andamiaje institucional está previsto, digamos, como un presupuesto para poder contratar, hacer negocios, poder operar en México, ser socio comercial, hacer negocios, tener certeza jurídica para las inversiones y demás. No solo eso, Leonardo, sino que aquí normalmente ese tema, por ejemplo, incluso el presidente con los paneles famosos que los tenemos todavía de controversia, los paneles de controversia en materia energética, en materia agropecuaria, y el presidente dice, no, los vamos a arreglar y yo voy a ver uno por uno y demás. Aquí se está perdiendo de vista que en el 2026 vamos a tener esta cláusula, la sunset clause, o sea, la posibilidad de no solo revisar, sino cancelar el tratado. Entonces, oye, en el momento... ¿Ves a un Trump en el futuro? Pues mira, como se dan las cosas... me parece que en este momento, o sea, a inicios del 2024, sí es posible. Entonces podrías tener tu cláusula esta crepuscular, con un Trump en la Casa Blanca y diciendo, oiga, pues México está cambiando las reglas a la torera. O sea, ¿tú te imaginas que una empresa como Calica, que diga, oiga, pues estoy en México y el presidente decidió que mis terrenos los tenía que vender al precio que él decía? Si no hubiera jueces en México, o fueran jueces elegidos por una mayoría popular irrevocables,
decir, oiga, pues que invierta ahí. Exacto. Los amigos del presidente. Yo ¿no? creo que tiene quien resulte, y sobre todo pensando, imagínate, en un triunfo de Claudia Sheinbaum. Imagínate la presión doble que tienes con esto de la Sunset Clause, o sea, de esta cláusula que te puede cerrar el TEMEC en manos de un... como canción de los Creedence. Sí. ¿No? Sunset Clause, o sea, la cláusula del ocaso, de que se termine el tratado. Imagínate exactamente en manos de un Trump que diría... Ya vieron, fui el hombre más inteligente del planeta y de la historia porque puse esta cláusula y como México no está cumpliendo, para eso la quería y nos salimos del TEMEC, ¿no? Entonces imagínate la amenaza. Y tal por otro cosa. lado, y tal cosa puede pasar, y por otro lado tienes la amenaza también interna de una revocación de mandato que podría justamente pedirse a fines de 2026, o sea, casi, ¿no? Coincidente con este proceso de la Sunset Clause, y que te mantiene también en esta permanente incertidumbre como gobernante de que se te puedan de alguna manera sublevar. No, y que digas, perdónanos, Andrés Manuel, regresa. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, perdónanos, eras el único que entiende este país. Votamos por este gobierno, pero la verdad es que no funciona y te queremos otra vez de vuelta y podría ser. Entonces, es esta esquizofrénica situación y además, digo, muy negativa en la que el gobierno que entre en 2024 se va a encontrar. Pero hay que tener mucho cuidado. Oye, con nos eso. quedan 2 minutos. En el ámbito, digamos, ese es el presidencial y el Congreso. En el ámbito local, ¿tú crees que va a haber mucha competencia en la capital? Tenemos Jalisco, tenemos Guanajuato, tenemos Chiapas, Puebla, Yucatán, tenemos Chiapas, Yucatán. Hay 9. Sí, hay 9. Fíjate que sí. Yo creo que va a estar mucho más cerradas esas contiendas de lo que podríamos anticipar. A lo mejor hay unas que... Entonces se va a cerrar la nacional, ¿no? Yo creo que se va a cerrar la nacional. Yo no te puedo decir efectivamente si se va a cerrar a una margen de error como en las encuestas, ¿no? Pero sí creo que se va a cerrar y todo parece indicar que justamente tanto en la Ciudad de México como, a ver, tienes por ejemplo ¿Dónde Yucatán. ves cerrado? Bueno, sí, la Ciudad de México, Puebla. Yo creo que Yucatán está, yo creo que está cómodamente para la oposición. Yo creo que Guanajuato, creo que Jalisco, y bueno, tienes Veracruz, tienes Tabasco, que probablemente ahí tengan una posibilidad de con comunidad. Sí, pero bueno, Veracruz no está tan resuelta. Entonces creo Chiapas, que seguramente hay más, que esa puede ser más para Morena, pero sí creo que en las otras se pueda cerrar y se pueda dar. O sea, no tiene las 9 ganadas definitivamente y a lo mejor en una de esas ni la mitad. Entonces creo que podría ser esto un impulso también para la alianza opositora, para que sea también, ¿no?, digamos, una contienda cerrada a nivel local y a nivel federal. Será interesante ver cómo se desarrollan todas esas. Verónica, ha sido un placer tenerte con nosotros. Te deseo que tengas un año espléndido. Igualmente para ustedes, para el auditorio, y un gusto siempre estar aquí. Nos vamos, Cintia. Nos vamos, doctor. Gracias. Que tengan feliz año. Gracias, cuídese. Nos vemos mañana. Sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.